El miedo daña los riñones. Si tú te vas y buscas el significado o la función de cada uno de esos órganos, o sea, ¿qué hace el hígado? El hígado es como si fuese un colador. Si cada vez que va a pasar por ahí, por dentro de ese órgano, lo que está en tu sangre es un veneno, el cual lo desarrolló la ira, porque tu sangre está bombardeando de una manera muy rápida, que cada vez que tú te molestas, tú subes el cortisol. Pero la palabra te dice claro, puede irar. Airado, pero no pequeño. Hoy en día tenemos muchas personas enfermas, Valentín. Tenemos personas que están malas del azúcar. El 95%, casi el 100% de las personas que han padecido de cáncer, tú te sientas con ellos y le preguntas sobre su vida. Ellos te van a decir a ti que no han perdonado a su mamá, que no han perdonado a su papá. Y cuando tú vas a lo profundo, hasta que hay una persona que son resentidas, que son una persona que son amargadas, son una persona que entienden que todo gira en torno a ellos porque traen unas heridas. Hay una puerta que se abre y es la sexual. Esa puerta que busca la aprobación a través de la entrega del cuerpo. Esa necesidad de constantemente probarte a ti mismo, a ti misma, que tú sí eres suficiente pese a lo que alguien dijo. Te toma solo un segundo. Ser parte de esta comunidad es totalmente gratis. Suscríbete ahora mismo. Para nosotros es un privilegio estar aquí en este maravilloso día. Para todo aquel que nos escucha, que nos ve, estamos aquí llenándonos de sabiduría, de entendimiento, y realmente hoy no venimos a señalar a nadie. Hoy venimos a ver hacia adentro de las personas, como cada día cuando nos dedicamos a hacer un segmento de esto es para edificar al pueblo del Señor. Habemos muchas personas que estamos quizá ministrando, que están adorando al Señor, que están hasta dando consejería a otras personas, pero no han verificado allá adentro qué hay dentro de ti, con qué tú estás lidiando, qué estás atravesando que puede hacer que tú te manejes de X o Y forma. Estás tú escudriñando hacia adentro de ti para conocer qué puede haber allí adentro que esté afectando tu salud, que esté afectando tu vida espiritual, o simplemente estás haciéndote el loco, como dicen los dominicanos, o estás dejando pasar las cosas que realmente pueden estar causando en ti lo que tú no eres. Hoy estaremos hablando de puertas abiertas a enfermedades y a opresiones demoníacas. ¿Cuáles son esas puertas? ¿Cuáles son esas heridas? ¿Cuáles son esos traumas que han permitido que haya puertas abiertas que afecten a tu alma, a tu espíritu y a tu cuerpo? Y hoy estamos con nuestra amada Valentina. Dime, Valentina, ¿cómo estás hoy? Muy bien, gracias al Señor, agradecida por estar una vez más aquí. Así que estamos dando gracias al Señor porque en su infinita misericordia nos permite estar y hablar de lo que en su misericordia Él nos ha enseñado para instruir y enseñar a otros. Así es, mi amada Valentina. Yo quiero que iniciemos con qué es una puerta abierta en lo espiritual y en lo físico. Bien, en el mundo espiritual, que es, la palabra dice que lo que está hecho fue hecho de lo que no se veía. Así que cuando nosotros hablamos de puerta, estamos hablando de aberturas, de portales que tienen que ver con acciones, situaciones que suceden y que terminan abriendo puertas, y estas puertas se abren debido a fallas que está teniendo en el mundo físico que dan paso al mundo espiritual. Regularmente vemos el mundo espiritual como todo lo que tiene que ver con los demonios, pero el mundo espiritual también tiene que ver con los ángeles, las visiones celestiales, las visiones de gracia. O sea, y es importante entender que el mundo espiritual no solamente son los demonios. Así es. ¿Y puede una persona vivir, como dicen, sirviéndole al Señor y aún teniendo puertas abiertas por estas heridas? Sí, pero no es algo que la persona va a contemplar
totalmente, no es algo como que la persona pueda identificar en su totalidad. ¿Por qué? Porque si fuera algo que la persona puede identificar, no lo va a dejar. O sea, si alguien sabe que va a pecar, que hay algo y quiere servir a Dios y tiene su anhelo en su corazón de servir a Dios, no va a permitir que eso se mantenga. Ahora bien, hay heridas que en psicología se le conoce como traumas, que son puertas abiertas para que otros espíritus entren y comiencen a tomar el lugar de Dios en la vida de esa persona. Wow. Hablemos un poco de la falta de perdón. Bueno. ¿Dónde inicia la falta de perdón? ¿Qué herida atrae? ¿Y cómo se manifiesta en lo espiritual y en lo físico? Bueno, lo primero es que el perdonar no es opcional, es un mandamiento. El Señor dijo, perdonen. No dijo si tú quieres, si te hace bien, si te parece bien, si te sientes bien con hacerlo. Dijo, perdonen. Eso fue una orden. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien tiene situaciones con el perdón es porque entiende que perdonar a esa persona que le hizo mal, que le hizo daño, que lo afrontó, que lo marcó, está otorgándole a esa persona una libertad que esa persona no merece. Esa es la primera herramienta que el enemigo pone en la mente de la persona que le toca perdonar. ¿Y por qué? Porque le está diciendo que debe perdonar y entiende que perdonar es dejar ir a esa persona en libertad, dejar que esa persona no pague, que esa persona no tenga una consecuencia por el daño que hizo. Pero lo que la palabra dice es que al perdonar, tú te liberas. El perdón es algo que cierra muchas puertas. Cierra la puerta de la posesión demoníaca. Sí, hay gente que sí es poseído demoníacamente porque la falta de perdón abre la puerta del odio, abre la puerta del dolor, abre la puerta de la ausencia, abre la puerta de la amargura, abre la puerta del resentimiento. Entonces, todas esas puertas se abren con la falta de perdón. Entonces, cuando todas esas puertas se abren, que decimos así para que se entienda, pero realmente es que la falta de perdón me hace vulnerable a los ataques espirituales. Recordemos que estamos en Cristo como creyentes, pero que estamos en una guerra. Así que cuando mi chaleco de protección, mi vestimenta, mi calzado, mi yelmo, mi escudo no están blindados por la verdad y yo estoy caminando conforme a lo que la palabra dice, los dardos van a llegar y yo puedo ser fracturada, pueden abrirse grietas que son portales. De hecho, hay entidades demoníacas que son enviadas a las familias, a las iglesias, a los matrimonios, a aprovechar ciertas grietas para hacerlas más grandes y que por allí se cuele y penetre lo que quiere entrar. Entonces, debemos de ser sabios con esto. O sea, cuando nosotros no nos apegamos a lo que la palabra dice, nosotros estamos exponiendo nuestras vidas, nuestras familias, nuestras congregaciones, nuestros entornos a que los demonios tomen cabida. ¿Y qué tanto puede afectar en el cuerpo? Vámonos ahora introduciendo la falta de perdón a las enfermedades. O sea, ¿qué puede dañar en una persona la falta de perdón? La falta de perdón científicamente se ha comprobado que tiene mucha relación con las enfermedades autoinmunes y con el cáncer. Entonces, todas las investigaciones dicen que las personas que cargan falta de perdón, que cargan dolores, que cargan situaciones, son personas que pueden desarrollar el escenario para que una enfermedad maligna y autoinmune pueda entrar. Así es, no obviando de que hay enfermedades biológicas, claro, pero hay enfermedades que no todo el que tiene una enfermedad de cáncer o de lupus viene porque tiene una falta de perdón. O sea, vamos a separar. Estamos diciendo que hay una parte
de esas enfermedades que pueden venir por falta de perdón y que pueden venir por condiciones de algún trauma, algún dolor no resuelto. Entonces, cuando la palabra te manda a perdonar, no te manda a perdonar porque a Dios le cogió con que hay que perdonar, sino que te está librando Dios de entrar en alguna aflicción de salud cuando tú ejecutas el perdón. Las personas que han sido abusadas, heridas, maltratadas, que han sido golpeadas, necesitan aprender a perdonar, entendiendo que el perdón no libera a quien te hizo daño, sino que te libera a ti del daño que te hicieron y de revivir el daño cada vez que recuerdas a la persona que te lo hizo. No, así es. Y en la medicina china, ellos dicen, en la medicina de China, lo que ellos han podido investigar, ellos tienen a paralelo órganos con emociones. Sí, sí. Ellos dicen que la ira afecta el hígado. Sí. Ellos dicen que la tristeza afecta los pulmones. O sea, estamos hablando de emociones. Si nos vamos a una explicación más simple. Pero la palabra lo dice. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Así es. El miedo daña los riñones. Si tú te vas y buscas el significado o la función de cada uno de esos órganos, o sea, ¿qué hace el hígado? El hígado es como si fuese un colador. O sea, si cada vez que va a pasar por ahí, por dentro de ese órgano, lo que está en tu sangre es un veneno, el cual lo desarrolló la ira, porque tu sangre está bombardeando de una manera muy rápida, que cada vez que tú te molestas, tú subes el cortisol. Pero la palabra te dice claro. Así es. Airad. Tú te puedes airar, pero airado, no pero no pequéis. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo me airo, cuando yo tomo una ira, es porque las cosas no se hacen como yo entiendo que se tienen que hacer. Realmente el que vive cogiendo pique en buen dominicano, lo hace desde la postura de que los demás no hacen las cosas según el estándar y la visión que tiene esa persona de cómo deberían de ser las cosas. No, y entramos al tema del control. Exacto. O sea que todo se une. Hoy en día tenemos muchas personas enfermas, Valentina. Tenemos personas que están malas del azúcar. Tenemos personas que mudan todo, porque el cáncer es una de las enfermedades, y yo te lo puedo asegurar y lo he investigado. El 95%, casi el 100% de las personas que han padecido de cáncer, tú te sientas con ellos y le preguntas sobre su vida, ellos te van a decir a ti que no han perdonado a su mamá, que no han perdonado a su papá, y cuando tú vas a lo profundo, tú te das cuenta que es una persona que son resentidas, que son una persona que son amargadas, que son una persona que entienden que todo gira en torno a ellos porque traen unas heridas. Cuando la palabra habla de perdón, de hecho, la palabra habla de perdón desde el Génesis. Así es. Porque el Señor perdonó al hombre por el pecado y lo desterró. No lo mató, no lo consumió. Entonces, para nosotros, el perdón tiene que ser algo natural, debe serlo. Cuando tenemos este nuevo nacimiento y esta nueva naturaleza, el perdón debe ser en nosotros algo que surja de manera natural y espontánea. No debe ser algo que cause molestia o incomodidad. ¿Por qué? Porque a Cristo a nosotros nos perdonó y nosotros somos sus discípulos. Así que nosotros deberíamos de perdonar como Él lo ha hecho. Ahora, ¿qué pasa, Margaret? Se está enfocando mucho el perdón como si fuera opcional. Como que el perdón tú no lo haces de la noche a la mañana. Eso sí, hay algunos daños que toman un tiempo sanarse y que regularmente la persona que sufrió el daño le va a tomar un tiempo poder llegar al perdón completo. Pero la palabra lo que nos manda es admitir, tengo que perdonar y comenzar a dar pequeños pasos de ser necesario hasta ese perdón. Ahora bien, hay gente que se niega a perdonar, no porque desconozca que la Biblia dice que es un mandato, sino que se niega a perdonar porque ignora lo que a esa misma persona le va a producir el perdón. Ignora que es él mismo, ella misma, que va a ser libre.
Y los demonios utilizan esta falta de perdón como una puerta para ejecutar. ¿Por qué? ¿Tú recuerdas la historia de Job? Sí. Entonces, ¿qué hizo Job? Job se presentó allá arriba y le dijo, entonces, él te sirve porque tú le das de todo, quítale de todo para que tú veas. Entonces, pasa lo mismo. Cuando tú dices que eres algo que no eres, hay una puerta que se abre. En el mundo espiritual tú tienes que saber que lo que es. En el mundo espiritual no se pasan paño tibio. No. En el mundo espiritual, si tú te cruzaste una luz roja, vas a pagar las consecuencias. En el mundo físico, si no te agarró el policía de tránsito y no te vio, no pasa nada. Pero en el mundo espiritual no dejan pasar una. Así que muchas veces estamos ante situaciones almáticas que se reflejan en el cuerpo a través de enfermedades, en aflicción de espíritu. Y mucha gente puede estar cautiva, doliente, sufriendo, enferma, cuando realmente ya ha buscado todo y ha hecho de todo y aún no recibe Así sanidad. es. Y puede que sea por esta causa. Entonces lo que queremos es arrojar luz a las personas que puedan entender que si tú no estás haciendo lo que la palabra dice, y lo primero que la palabra establece es que confieses. Pero ¿cómo confieso? Ante el Señor. No tiene necesariamente que ser ante una persona. Señor, tengo rencor en mi corazón y falta de perdón hacia esta persona por el daño que me causó. Señor, me siento abusado, maltratado, abusada, maltratada. Yo necesito que tú me ayudes porque yo quiero agradarte, porque yo quiero vivir para ti y esto no me deja. Y no optar por la otra opción, que es obviar que tengo una situación que me está alejando espiritualmente. Y muchos dirán, no, porque Dios se mueve en mí y Dios me habla y Dios trata conmigo. El hecho de que Dios en su misericordia trate contigo, hable contigo, no quiere decir que Dios no sabe, que tú sabes que tienes un problema de perdón. Así es. Entonces muchas veces porque vemos la manifestación, porque nos sacudimos y hablamos otra lengua, damos por sentado de que estamos bien. No, no es así. Hay mucha gente que ha estado en situación y lo pueden testificar Así de es. altar en pecado y Dios se mueve. ¿Por qué? Porque Dios va a respaldar su palabra, no al hombre. Dios respalda lo que su palabra dice. Y si el hombre, aunque esté en pecado, habla la palabra, Dios va a respaldar su palabra, no a ese hombre. Y hay mucha confusión con este tema. No, así es, y es como tú dices, muchas situaciones almáticas que están ahí dentro de nosotros. Y a veces son tan difíciles de detectar, Valentina. Sí, porque se camuflejan, usan un camuflaje. ¿Por qué? Porque el tío mío que me hizo tal cosa y yo lo veo y lo saludó la fulano. Y algunos llegan al punto de decirle, tío. Pero eso no implica que lo perdonaste. Eso no implica que en tu corazón tú confesaste ante Dios el dolor que te causó y el rencor que tienes y el daño que tú sientes que te hizo, y aún haciéndolo realmente no has confesado, no has sido libre. ¿Qué pasa con eso? Que muchas raíces de amargura, muchas conductas inadaptadas vienen porque esa situación no se resolvió. ¿Y por qué no se resolvió? Bueno, sencillo. Esta persona me hace daño, me hizo un daño y es parte de la familia. Yo no puedo hablarlo, yo no puedo comentarlo, yo no puedo decirlo, pero esa persona no entra en mi reino. ¿Y qué dice la palabra? Que ame a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedo amar a aquel que me abusó? Y este amor no implica de que tú te de apretado sino que en tu corazón no haya raíz de amargura a causa del daño que tú recibiste. Y para eso es necesario aplicar la palabra. En la psicología se le busca a la persona que ha sido agredida el que mantenga contacto cero y alejamiento para no revictimizar. La palabra de Dios es totalmente contraria. Porque no te manda a alejarte. Claro está, si estamos hablando de menores de edad, sí, la cosa cambia. Los menores de edad, si están recibiendo daño, lo que hacen es que se retiran. ¿Por qué? Porque no saben defenderse.
no tienen la capacidad para tolerar lo que está sucediendo y actuar como que no está pasando nada. O sea, estamos hablando con personas adultas. Si alguien te marcó, si alguien te dañó, si alguien te hizo daño, lo que la palabra dice es que lo perdone. Eso no implica que el que hizo el daño no vaya a la justicia, porque tampoco quiero que se malinterprete. El que daña y perjudica debe pagar de acuerdo a la ley. Y muchas veces creemos, yo se lo dejo a Dios, pero el daño y la resarción de ese daño debe darse ante las autoridades. No, así es, así es. Y Valentina, ¿cuáles de esas heridas son más difícil de reconocer? Aparte ya ampliamos un poco en la falta de perdón, pero podemos encontrarnos con una persona que tenga resentimiento. Claro que sí. Y no especialmente lo tiene por una falta de perdón. Lo pudo tener por una humillación. Lo pudo tener por un rechazo. Pero es lo mismo. Se es una asocia. versión de la misma falta de perdón. Alguien que lo tiene por resentimiento. ¿Por qué viene el resentimiento? Porque alguien me hizo algo que yo entiendo no merezco. Y no lo perdono. Por eso me resiento. Y se asocia. Exacto. Una persona que tiene, qué sé yo, ego de que a mí no me hagan pasar vergüenza y me hicieron pasar una vergüenza. Humillación. Una humillación. Es lo mismo. Es una variación de la misma falta de perdón. Wow, ¿y qué otras puertas espiritualmente hablando puede abrir la falta de perdón? Aparte de la posesión demoníaca y esas cosas. Bueno, hay una puerta que regularmente se abre y poca gente se da cuenta. Cuando tú has sufrido rechazo, abusos, hay una puerta que se abre y es la sexual. Okay. Esa puerta que busca la aprobación a través de la entrega del cuerpo. Esa necesidad de constantemente probarte a ti mismo, a ti misma, que tú sí eres suficiente pese a lo que alguien dijo. Te lleva a entregarte constantemente, conoces a alguien y sin medir y sin tener parámetros, te entregas a nivel sexual porque andas buscando ser aprobado. Así que la falta de aprobación. O sea, tú me estás diciendo a mí que las personas que andan ahí con un desequilibrio sexual, tanto sí. Creyentes como no creyentes, o sea, esas mujeres que vemos que hasta se convierten en lesbianas, en esas cosas, es porque... En muchos casos, la situación tiene que ver con que hay una falta de aprobación, autoaceptación y aprobación hacia los demás. Por ejemplo, hay mujeres que en todas sus relaciones le va mal, fracasan, porque ellas entienden que la manera en la que van a recibir afecto, atención y amor es entregándose sexualmente. Y eso produce el efecto contrario. Por eso la consecuencia de esa práctica lo que hace es más soledad, más humillación, más vacío, más necesidades y todo se complica, se croniza. Entonces, estas mujeres estuvieron en hogares, probablemente en hogares que no fueron vistas, no fueron valoradas, no tuvieron esa aprobación de mamá y de papá. Tú vales, tu valor radica en quién eres, etcétera, etcétera. Esto puede venir allí. Muchas mujeres entran en el lesbianismo porque encontraron a una persona que afectivamente le dio lo que ellas no habían tenido. Vienen de hogares disfuncionales, de niñez rota, de situaciones de la infancia y encuentran a alguien que se vuelve ese lugar seguro. No porque ya tienen esa inclinación, sino porque encontraron a alguien que le brindó lo que no tenían. O sea, no todos los casos. Ahí se abrió la puerta demoníaca que quizá no tiene una posesión, pero si hay un espíritu. Una influencia. Y ya después que tú estás en la práctica, sí, ellos tienen libre acceso hasta a de enfermar. Claro que sí, pero no todas las personas que son homosexuales y gay lo son porque ellos decidieron serlo y nacieron, como popularmente se dice, y digo entre comillas, porque todavía
no se ha probado que ninguna persona con esta inclinación científicamente nace. ¿Me entiendes? Entonces, hay cosas que suceden, otros porque falta una figura de autoridad también es una puerta. Cuando yo he tenido una infancia muy marcada por el daño, el abuso, el abandono, estas también son áreas que son necesarios confrontarlas para poderlas trabajar. Así es, no, y que le da permiso, porque yo he tenido caso, tengo a alguien que tiene falta de perdón hacia su mamá, no conoce a su papá, todavía no lo ha conocido, y te puedo decir que se ha ido consumiendo por parte, pero específicamente lo que las entidades o la falta de perdón, su alma gritando de una manera muy fuerte, ha sido sus órganos reproductivos. Claro. O sea, no ha podido. Y hasta el sol de hoy no ha podido tener una relación estable con ningún hombre. Lo que pasa es que la falta de perdón a mamá es... Mira que la figura paterna es clave para la identidad, pero la figura materna es clave para la sanidad interior. Entonces, a veces, el no perdonar a mamá, el no perdonar a papá, es porque yo no acepto que ellos son como son. Así es. O sea, la falta de aceptación, que es lo mismo, perdonar, sanar, dejar ir, pasar por alto, todo lo que la palabra dice, cuando no logramos eso, nos vamos a enfermar. No, y te digo que es muy cercana la persona que te digo, y realmente ya no tiene un ovario completo, ya no tiene un ovario, ya el otro va por la mitad. Ya los médicos le dicen, no, tú tienes que tratar de buscar la forma de tener hijos, porque si tú no lo haces, o sea, una cosa que yo te digo, vamos a decir que voy en enero, pero ya en marzo yo tengo que volver. Wow. Porque ya algo se me creció algo en aquel lugar, el cual yo tengo que, para que no se complique, yo tengo que cortarlo. Entonces, con eso que me cortan, se va un pedazo de lo que está de hecho, también bien. Margaret, hay espíritus específicos que lo que hacen es tomar los órganos reproductores y utilizarlos. Cuando viene el tema de la inmoralidad, o sea, si esa persona practicó y yo sé que practicó cosas que pero aún sin practicarla, porque claro. Yo conozco personas que no han tenido ese tipo de vida y espiritualmente han tenido que rendirse al Señor para que el Señor los libere de cadenas que no es que ellos las han asumido, sino que espiritualmente la familia y todo han practicado. Entonces los demonios entienden como propiedad esa persona, que es una propiedad, y esa persona ha tenido que pelear por esa situación. Entonces ni siquiera a veces es que la persona misma hizo. No es que la misma persona cometió faltas, se prostituyó, fue promiscuo. No. Si hay una herencia y la puerta no se cierra, así es. Eso va a pasar. Porque la puerta no se va a abrir específicamente haciendo lo mismo. Pudo ser por la mentira que entró. Exacto. Pudo ser por la idolatría. Y puede ser que esa persona en su corazón haya tenido idolatría y no haya prendido una vela. Ahora, vamos a estar claros con algo. Cristo vino para librarnos de todas nuestras cadenas. Así es. Aquel que lo cree y vive conforme a esa palabra, listo. Pero todavía hay creyentes que están creyendo en muchas otras cosas. Por ejemplo, una persona que tiene problemas con la sexualidad se va a mantener cautivo en esa área, porque aunque vaya a la iglesia, aunque ore, aunque ayune, y no entrega esa área por completo, confesando y desligándose de lo que lo ata a esa área va a seguir latente, va a seguir gobernando, aunque esa persona vaya a la iglesia. Entonces, cuando tú entiendes lo que la palabra dice, que al que el Hijo liberta será verdaderamente libre, todo esto no hay que trabajarlo, porque la persona es libre. Hace conciencia. Pero cuando no se sabe, entonces hay que llevarlo por parte. No, por eso es que nosotros estamos preparando un taller de sanidad interior, pero nosotros no lo estamos haciendo de una manera propia. Nosotros estamos yendo a la palabra, y con la palabra nosotros te vamos a llevar a la palabra.
Y la palabra te va a transformar. Pero es que hay que ir llevar ya donde tú estás. Aquí es que está tu problema, pero no depende de mí, de lo que yo te enseñe, mira, depende de tú. Uno de los mayores problemas que ahora mismo se está dando en las iglesias, en muchas de ellas, tiene que ver con el misticismo. El decirle a una persona que hay un espíritu, abre esa ventana de misticismo y de wow. Pero cuando tú le dices a una persona, la falta de perdón es una decisión. Así es. Cuando tú le dices a una persona, estás teniendo situaciones sexuales porque tienes conductas que no has eliminado, que no has rendido a la palabra, que no has rendido a Cristo, tienes situaciones de noche y no puedes dormir y no puedes conciliar el sueño porque tu vida está en situaciones que están fuera de la verdad, eso no causa emoción. Lo que causa emoción, que yo te diga, hay unos espíritus, y yo lo puedo ver, que te están rondando, y el Señor vino a hacerte libre. Pero ¿de qué sirve si un espíritu sale de alguien o deja de molestar a alguien por una semana si la conducta no cambia? Va a regresar con mayor poder y autoridad y acompañado a hacerte tu vida miserable, a atormentarte más, porque no hay el entendimiento de la libertad que se te acaba de otorgar. No, así es que no vale de nada tú decirle a una persona que hay un espíritu si tú no le dices por qué entró. Ni por dónde entró, que es lo que estamos hablando ahora. O sea, entonces, antes de practicar la liberación, claro, en el caso de que sea necesario, que hay muchísimos casos, lo primero es llevar a la persona a la palabra. Así es. Que pueda entender. Que, bueno, lo habíamos hablado. ¿Quién va a discipular a aquel que es libre? Aquel que ya se libertó, que le dijo en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús sé libre. Después de ahí, ¿quién toma a esta persona para instruirlo en la verdad, para que no recaiga y que el que salió no regrese con 7 más? No hay mucho, pero estamos aquí, por si acaso. No hay mucho, pero estamos aquí porque nosotros, la palabra dice que nosotros tenemos que hacer discípulos, claro. Entonces nosotros tenemos que hacer discípulos. Es muy fácil desocupar la casa. Pero porque que el hombre lo hace por sí solo. Sí, pero tú tienes que enseñarle a barrer. Claro. Tú tienes que enseñarle a cerrar la ventana. Claro. Tienes que enseñar a cerrar y de qué llenarla entonces después. Claro, después porque sobre todo después que está limpia, de que la ballena... ¿Y cómo no volver a abrirla? ¿Cómo vas a lograr que ese espacio que ocupaba eso antes, que lo va a ocupar ahora? De hecho, te puedo decir, hay personas que han estado cautivas por prácticas de la infancia. Así es. Prácticas que parecían inocentes y se cautivan por esta área, y el enemigo ese es el área que utiliza. Y muchas veces estamos ignorantes de lo que esa persona está viviendo y está sufriendo y lo que está pasando, porque nuestro entendimiento está estrecho. Entonces es necesario que nosotros vayamos a la Escritura y comenzamos a enseñar la verdad. Es muy bueno el congreso, es muy bueno la campaña, es muy bueno el culto, pero hay un trabajo que Jesús hizo con los 12 que tenía al lado. Los instruyó, los enseñó para que ellos pudieran enseñar a otros cuando Él no estuviera. Entonces, no hacemos nada con una actividad de un día si luego no vamos a saber cómo vamos a trabajar con esa gente que ese día dijo sí. Así es. Entonces, el discipulado es demasiado necesario, y el discipulado no es algo de un día, una semana. No, yo entiendo que deberíamos de estar discipulando de lunes a sábado y el domingo salir a evangelizar. Ese es el trabajo de la iglesia. No hay otra forma. ¿Cuánta gente con 20, 30 años en la iglesia y no conoce lo que es el nuevo nacimiento? Lo que es la libertad en Cristo, no tienen plenitud, viven en angustia, viven en desolación, viven en depresión, porque todavía no le han enseñado. Van a la iglesia, se sacuden, pero vuelven a su casa y vuelven al mismo peso, al mismo hoyo, y la palabra entonces queda como que si es ineficaz. En psicología nosotros tenemos metodologías que se nos enseñan, que aprendemos, que estudiamos para ayudar a las personas. Pero no hay una cosa más efectiva que la palabra de Dios. Y lo dice alguien que se gana la vida como psicóloga. Entonces es importante que nosotros podamos entender esa parte. Líderes, pastores, maestros, vamos a enseñarle a la gente
que el camino es Cristo. No lo guiemos hacia nosotros, guiémoslos hacia Cristo, que es la respuesta a todas las necesidades. Claro, y no lo hagamos por un momento, ni por un segundo, ni por un día, ni por dos. Vamos a ser libres primero nosotros para luego poder liberar a otros. Y enseñar a otros a ser libres para poder liberar a otros. Es una Pero cadena. ¿con qué lo vamos a hacer? Con la palabra. Usted puede tener el conocimiento porque vemos a un Daniel. Claro. Daniel tuvo que aprender de todo. Yo creo que hasta de brujería. Porque lo metieron ahí. Él lo adquirieron y dijeron, tú tienes que aprender lo que nosotros te vamos a enseñar. Pero ¿qué él hizo con lo que le enseñaron? Mantuvo su fe. Entonces eso es. Y sobresalió en medio de todos. Porque La se mantuvo psicología de firme. Valentina la aplica. Claro. Pero Valentina, ¿dónde lleva a la gente? A Cristo. Y de hecho, lo que el Señor me ha permitido desarrollar, yo trabajo 2 tipos de terapia. ¿Tú quieres solo psicología o quieres Biblia? Yo te trabajo lo que la persona. Y es triste ver cómo creyentes prefieren la psicología que a la palabra. Dios mío, entonces esto hay que cerrarlo aquí entonces ya. Dios mío, Padre eterno. Valentina, dale una palabra a las personas que no están viendo ahí, que a quien no han perdonado, que a quien tienen que perdonar y qué tienen que hacer para que ni tengan puertas abiertas demoníacas, ni tengan enfermedades en su cuerpo. Mis amados, la palabra de Dios es clara. La palabra dice que Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Si aún no tienes esa abundancia de la que la palabra habla en Juan, yo te invito a lo siguiente. Ve al secreto de tu habitación y con un corazón humillado, dile al Señor, esto es lo que cargo y necesito que me hagas libre. Y alguien pudiera decir, ya yo lo he hecho, pero cuando se te presenta la oportunidad de mostrar el carácter de Cristo, ¿lo estás mostrando o deja que salga la herida y el dolor? La palabra de Dios es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma. Entonces es necesario que puedas decidir perdonar. No es una opción, no es si tú quieres, no es si se te ocurre o si te sientes bien al hacerlo. Es un mandato. Puede tomarte un tiempo, pero si decides perdonar, comienza ante la situación que no has perdonado, poco a poco ir haciendo lo que Cristo hubiese hecho si tuviera en tu lugar. Gloria a Dios. Esta y otras enseñanzas la puedes seguir viendo en Hablando entre Siervas. Hay videos más detrás que lo puedes buscar y vas a seguir orientándote de las heridas, de muchas cosas que nosotros hemos enseñado. Pero de esto vamos a enseñar y te vamos a orientar y te vamos a ayudar y te vamos a llevar, como estábamos hablando, en un taller que vamos a estar dando de sanidad interior. Para aquel que le interese, esté atento ahí a la comunidad y nosotros vamos a ir pasando las informaciones para que entres a ser libre para liberar a otros. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Estamos en Ciudad de la Esperanza, el epicentro de la gloria de Dios, donde lo imposible comienza a temblar y lo sobrenatural se hace visible. Hay un toque de queda este 28, 29 y 30 de agosto. La atmósfera va a cambiar. Liberación, Milagros, sanidad interior, restauración, impartición. ¿Has estado luchando? ¿Sientes que algo te limita? Necesitas un antes y un después. Dios puede hacerlo en un momento. y ese momento puede ser ahora. Este es el momento, este es el lugar, este es el día de tu liberación. Cumbre Mundial de Liberación y Milagros. Creo que el Señor te va a entregar un milagro. Lleven los ciegos, los cojos, los mudos, los sordos, que Dios va a respaldar y va a sanar a miles de gente. Mi gente, les saluda a su hermana Marta Candela y es para estar invitando a la Cumbre Mundial de Liberación con los pastores Quiñones allá en Juan Dolio. No te lo puedes perder. Vamos a sonar el candelero, vamos a ponerlo arriba para que alumbre todo el que esté ahí en Juan Dolio. Ya ustedes saben. Los cupos son limitados. No esperes a que se llenen. Llámanos ahora mismo. Si este contenido está edificando tu vida, si estás disfrutando lo que estamos compartiendo, te invito a que te suscribas ahora mismo a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas nada y sigamos creciendo juntos en la palabra de Dios.